Los que se fueron vivirán para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a quienes siguen la revista de opinión Democracia este viernes 3 de septiembre del 2021. No podemos ocultar, antes de iniciar esta jornada de entrevistas, de debates, no podemos ocultar la emoción cuando la selección ecuatoriana de fútbol este jueves, de local en el estadio Rodrigo Paz Delgado, derrotó al final 2-0 al apergaminado equipo paraguayo. Felicitaciones a los seleccionados, y este domingo viene otro desafío con Chile aquí en Quito también. Ojalá sigamos en la ruta de recuperar terreno y aspirar a la clasificación al Mundial Qatar 2022. También queremos resaltar, al cumplirse los 100 días de administración del presidente Guillermo Lasso, definitivamente se cumplió sobre la meta de los 9 millones en los 100 días. Bien por ello, ahora vienen los grandes desafíos, porque si bien con salud se puede hacer desarrollo, hay temas y desafíos pendientes en lo económico, en lo social, en lo político, que vamos a referirnos más adelante. El presidente Lasso ayer, en una entrevista con Grupo El Comercio, dio algunos detalles, por ejemplo, la necesidad de plasmar un acuerdo comercial con China hasta marzo del próximo año, lo cual es loable. Mientras más se abre el Ecuador, va a permitir que más productos ecuatorianos puedan estar en mercados internacionales. Y el tercer tema que queremos referirnos a la situación de la Asamblea Nacional. Ayer hubo voces, incluso manifestaciones en los exteriores de la Asamblea Nacional, a favor y en contra, y algunos expresaron malestar por el anuncio preliminar de portavoces del gobierno, el propio presidente Guillermo Lasso, de la posibilidad de usar una herramienta constitucional, como es la consulta popular, si la Asamblea no responde a los grandes desafíos del país. Sería bueno decirles a los asambleístas que en lugar de mirarse al espejo y trabajar en función de país,
de los intereses de los ecuatorianos y no de ellos, en la Asamblea Nacional gran parte de sus integrantes, por cierto, hay honrosas excepciones, han mostrado malestar por los anuncios preliminares del Ejecutivo, que ni siquiera aún se conocen los proyectos y ya se oponen. Y dicen no en el discurso a una consulta popular. La advertencia es lógica, como se suele decir, todos los caminos conducen a Roma. No, aquí a la consulta popular en lo político, dado que la Asamblea Nacional no ha demostrado hasta hoy, en estos más de 3 meses de funcionamiento, estar de acuerdo a trabajar por los grandes desafíos y preocupaciones que tienen los ecuatorianos. Hay angustias en la gente por falta de empleo, la crisis económica que agobia a las familias, los altos niveles de inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia delincuencial e intrafamiliar, la desnutrición infantil, los altos niveles de corrupción. Esto no soporta la sociedad ecuatoriana. Y no se puede mirar impasible que la Asamblea camine con su agenda propia y no de las necesidades fundamentales. Señores legisladores, tienen una oportunidad o contribuyen con el país, no con este gobierno de turno, con el que esté, con el país, con las grandes necesidades, o quieren seguir marcando su agenda, incluso por sobre el ordenamiento jurídico, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como es seguir con esas viejas mañas de pedir cargos públicos o también los famosos diezmos. Esas presuntas irregularidades, señores asambleístas, para que no siga el deterioro de su imagen, como terminó la Asamblea Nacional anterior, con una popularidad de un dígito, el 6% aproximadamente. Cambien, señores legisladores, el país va a respaldar que el gobierno haga sus cosas, que el gobierno cumpla las promesas, que el gobierno enfrente la crisis económica, social. El país no va a permitir que sigan boicoteando a pretexto de su agenda política de la mayoría de sectores de la Asamblea que solo piensan en elecciones y no en las nuevas generaciones. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas, la agenda de hoy. Tenemos en primer lugar el ministro de la Vivienda, Darío Herrera. Luego tenemos previsto un debate precisamente sobre la gobernabilidad, la consulta popular, los subsidios. Y luego un tema de coyuntura que ayer fue noticia en Quito, las acciones de la Fiscalía en torno a la investigación de lo que ha sucedido en el municipio de Quito. Ayer hubo allanamientos y detenciones de algunos presuntos vinculados a irregularidades. Queremos saludar al señor ministro de Vivienda, Darío Herrera, y partir de un hecho, cómo en su sector se han desarrollado estos 100 días primeros de administración. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué placer estar con ustedes y con Democracia TV. Un saludo a todos los oyentes. Escuchaba atento lo que estabas indicando hace un momento y solamente quisiera enviar un mensaje potente a la ciudadanía. Sobre el tema de la vacunación, imagínense ustedes si en estos primeros 100 días juntos hemos logrado cosas que parecían imposibles, ¿no? Como llegar a la meta de vacunación, ser un ejemplo en el mundo. Solamente imagínense todo lo que podemos hacer si logramos seguir unidos, cuando decimos unidos todos, así como eso invocaba de la asamblea, el sector privado, el gobierno. Y yo creo que ese mensaje es muy, muy potente y llamo a esa unidad de todos los ecuatorianos para continuar juntos. Las últimas encuestas analizadas le dan una aprobación de un 76% al presidente de la República. La ciudadanía confía en la administración. El 76% de la población confía en la administración y que ha cumplido la palabra. Yo creo que debemos mantenernos unidos, ¿no? Esta vacunación ha sido un hecho histórico para el país. Se cumplió la meta. Ejemplo en el mundo, es increíble, ¿no?
Y bueno, eso también nos ha posicionado en el mundo. ¿Para qué? Para que haya ese más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Algunas carteras de Estado han mostrado signos alentadores, muy alentadores, de inmediata recuperación, como el sector de la producción, con inversiones más allá de 700 millones de dólares que han generado empleo. Y asimismo, la cartera de vivienda, hemos hecho unas cosas importantísimas para poder reactivar la economía y generar empleo. El Plan Nacional de Hábitat y Vivienda es un plan que genera empleo. Si me permite, antes de pasar a los temas específicos de la vivienda, a propósito de lo que usted señala, ese 76% de respaldo de credibilidad que tiene el presidente de la República, y también la recuperación del optimismo, hay un 54% según CEDATOS, que recuperó el optimismo en el Ecuador. Por tanto, hay una gran responsabilidad del gobierno para asumir ese optimismo, ese respaldo que le da el pueblo ecuatoriano, que al igual que en el plan de vacunación, trabajar intensamente, no solo con las promesas, sino las necesidades que tienen los ecuatorianos en cada uno de los campos. Es correcto, Miguel. Es correcto. Yo creo que, a ver, ¿cómo podemos traducir esto de aquí? Y yo lo tomo desde el punto de vista del Ministerio de Vivienda. Para mí, el plan de vacunación es como la antesala de lo que puede suceder en el tema de la vivienda, especialmente cuando uno logra unir el sector público y el sector privado completamente articulado, completamente coordinado con un fin común. En este caso de la vacunación, ha sido una pandemia. Es la vida o la muerte, ¿no? Es la salud de los ecuatorianos. En el lado de la vivienda, más allá de construir techos, estamos pensando en las construcciones de esos hogares, de ese entorno productivo para que la gente se desarrolle, para que logre ser mejor persona, para que eduque a sus hijos, para que pueda vivir tranquilo, para que pueda generar esas memorias, esos recuerdos memorables en sus hogares. Entonces, va mucho más allá, pero nuevamente es cómo unir a ese sector público y privado en el país para que logre un propósito concreto. Y eso lo hemos logrado con el tema de la vacunación, y se lo va a lograr con las otras iniciativas que vamos a tener en el Estado. Para eso, ¿qué hemos hecho nosotros dentro del Ministerio en estos primeros 100 días? Primero, quisiera indicarle de que siempre hay que decir qué encontramos, ¿no? Y voy a ser muy específico en esto y tratar de resumirlo. Encontramos un ente burocrático completamente desarticulado de la realidad, completamente alejado de sus socios estratégicos, en este caso que vendrían a ser los municipios del país, desconocedor de la realidad y los problemas de vivienda de los ecuatorianos, sin información concreta, definitiva, veraz sobre la realidad de inclusive cuántas viviendas se estaban construyendo en el país. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un arqueo, es decir, ¿qué estoy recibiendo? Luego, convertir ese ente, ese gran ministerio y su brazo armado, la empresa Casa para Todos, en un ente facilitador, en un ente rector de política pública, un ente que pueda motivar la inversión privada para poder llegar con viviendas a los ecuatorianos. Y esto ha sido todo 2-3 meses de cambio institucional. En el interín de eso, destrabamos una serie de proyectos que estaban parados completamente. Cuando le digo parados, estoy hablando de alrededor de $1.000 millones de inversión privada completamente parada por exceso de burocracia, por tramitología y por exigencias que no están acordes a la realidad. Firmamos 2 acuerdos ministeriales el 23 de junio, destrabamos procesos, bajamos el tiempo de aprobación de proyectos inmobiliarios a un solo día, cuando antes se tomaba 8 meses y hasta 4 años, a un solo día de trámites. Y con eso, ¿qué pasó? Se incrementó el número de registros de proyectos con el dato al 31 de agosto en un 356%. 356%, y se generaron con estos nuevos proyectos, Miguel, exactamente 9.357 empleos directos
y 28.071 empleos indirectos, con una inversión de 218 millones de dólares. Esto es solamente el inicio de lo que vamos a hacer en el Ministerio de Vivienda. Entonces, para mí es súper increíble indicarle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Fíjate lo que estamos haciendo, destrabando procesos, siendo conscientes con la realidad del país, generando empleo, que es lo que necesita el país ahora. Ya el nivel de alerta sobre la vacunación ha bajado. La gente ya se siente confiada y ahora dice, bueno, ¿qué viene de nuevo, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Ok? Y en esta cartera de Estado, Miguel, estamos listos para proveer esa cantidad de empleo que necesitan. En los 100 días, mientras hacíamos todo este destrabe y mientras activábamos la cosa, generamos también nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. El día de ayer he tenido reunión en presidencia con asesores y con el secretario de la Administración. Lo hemos revisado una vez más. Ya tenemos cita para presentárselo al presidente la semana que viene. Es muy potente. Va a generar alrededor de 200.000 empleos directos en el Ecuador, que es una cifra brutal para los ecuatorianos, especialmente porque este empleo llega a la parte de la población más informal, a la gente que realmente necesita el trabajo. Entonces, estamos convencidos, completamente convencidos, de que vamos a lograr esa reactivación, especialmente con la contribución del Ministerio de Vivienda, Desarrollo de Vivienda. Dentro de ese plan, señor ministro, primero destrabar, lo importante, destrabar los procesos. ¿Cuál es el desafío, el plan que tienen ustedes para cumplir este año y luego los 3 años adicionales con unidades habitacionales? Sí, correcto. Mucha gente tiene la percepción de que el Ministerio de Vivienda, especialmente el ministro, es el constructor, es la persona que tiene que salir mañana a construir una casa. Yo estoy en desacuerdo con eso. De hecho, no es la función del ministerio. El ministerio es un ente rector y creador de política pública, de planificación de las ciudades, de apoyo hacia los municipios. Aquí el gran aliado son los municipios del país. Y asimismo son la mayor y más grande amenaza. Por eso, en estos 100 días también nosotros hemos generado una serie de normativa, de sugerencias para un decreto presidencial que incentive la inversión en vivienda social. Hemos estado participando activamente y hoy, el día de hoy en la tarde, finalmente vamos a enviar un proyecto de ley de hábitat, ley orgánica de hábitat y vivienda a la Asamblea Nacional, especial a la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados, presidida por el asambleísta Celestino Chumpí, con quien hemos trabajado ya en 3 reuniones y muchísimos talleres con todo su equipo, con el concurso de la ciudadanía. Hemos recibido más de 60 aportes en línea, muy valiosos todos, y los hemos incorporado en esta nueva ley de hábitat y vivienda. Tenemos todo el apoyo de esta comisión. Hemos tenido votaciones unánimes dentro de la comisión, porque han entendido finalmente de que si nos alineamos todos y seguimos juntos, como decía al inicio, vamos a lograr, si tenemos una finalidad en conjunto, que en este momento es reducir el déficit habitacional del país, vamos a lograr todos juntos ese objetivo. Entonces, lo primero que hicimos en la primera reunión con ellos fue alinear los conceptos y alinear el objetivo y finalidad. Entonces, ese es el mayor desafío, ¿no? El poder articular a los gobiernos autónomos centralizados, que son socios, con sus planes de crecimiento de las ciudades, con los terrenos que ellos tienen para dónde van a ir las viviendas, etcétera. Entonces, hacia allá vamos, Miguel. Señor ministro, si bien no es la tarea directa la construcción, como bien ha señalado usted, de unidades habitacionales, sí manejar la política rectora, una política de generación de vivienda y de empleo. Desde ese punto de vista, ¿qué contiene el proyecto de hábitat y vivienda? Sí, mi señor. Primero, dentro del modelo de gestión, que es lo principal, el ministerio y su brazo ejecutor Casa para Todos redefinen su rol y se mantienen como facilitadores y sobre todo como especialistas en la selección de los beneficiarios, donde en el pasado ha existido, y todo el mundo lo sabe, temas de corrupción, asignaciones a dedo,
asignaciones a personas equivocadas, a las personas que no necesitan realmente. Entonces, eso es un detalle muy importante. Segundo, el modelo implica volcarse al sector privado para que sea el brazo ejecutor de este proyecto. Y así es como se genera el empleo, ¿no? El sector privado siendo mucho más eficiente y en este momento en necesidad de empleo y de reactivación económica. Entonces somos conscientes como gobierno. ¿Y qué tipos de productos van a existir? Además de la vivienda per se, estamos también llegando con otras soluciones. Ya debemos dejar de hablar de vivienda, de que el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda es solamente vivienda. Tenemos que pensar de que el mayor déficit en el país es un déficit cualitativo, es decir, mejoramiento de viviendas, ampliaciones de vivienda, regularización de títulos de propiedad de muchos ecuatorianos que tienen sus viviendas hace muchos años, que tienen medidor de agua, de luz, pero no tienen un título de propiedad. Consecuentemente no tienen un patrimonio, no tienen algo que puedan ellos hipotecar, que les pueda servir para una reactivación económica, para comprarse un taxi, para poner una tienda, para crear un nuevo negocio o algún emprendimiento. Entonces, tenemos que regularizar eso. Entonces, el plan es un poco más amplio y se llama Plan de Hábitat y Vivienda. Entonces, cuando hablamos de hábitat, también incluimos ahí, Miguel, la regeneración de espacios públicos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de no podemos cometer errores del pasado. Y estos son errores no solamente en el Ecuador, sino en otros países. Los famosos desarrollos inmobiliarios de vivienda social alejados de las ciudades. Y todas las casitas igualitas. Y ninguna de esas, no tiene ningún aspecto verde en las viviendas. Por ahí hay fotos, han salido en redes sociales de ese tipo de proyectos. Finalmente las personas no aceptan esos proyectos, no viven ahí, no se desarrollan, no crean un hábitat, en este caso inclusivo o productivo. Entonces, no es solamente dar un techo, es de pensar en el hábitat de las personas, y hacia allá va el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Señor ministro, si el sector privado es el gran motor de los proyectos habitacionales, de la generación de empleo, ¿cómo lograr reactivarlo, impulsarlo con las políticas de Estado, políticas del gobierno, cuando en su buen momento el sector de la construcción era un generador del 10% del PIB aproximadamente? Y eso cayó por la crisis económica, cayó luego por la pandemia. ¿Cómo lograr que con las políticas de gobierno se impulse al sector de la construcción? Básicamente lo que hemos hecho, Miguel, para muestra un botón, destramamos alrededor de $1.000 millones de inversión privada. Adicionalmente, se generó un incremento de casi un 400% en nuevos proyectos inmobiliarios. Para que te tenga una idea, ¿no? En los últimos 2 meses y medio de que firmamos el acuerdo ministerial, se han registrado alrededor de 250 proyectos por mes. El promedio de registro de proyectos para acceder a incentivos antes de nuestro gobierno era de 67 proyectos por mes en registro, y ahora son 250. Imagínense ustedes el incremento, ¿no? Y de esos proyectos en el pasado se registraban, pero no se aprobaban, demoraban 4 años o hasta 4 años en aprobarse. Entonces, ¿cuándo comenzaba esta inversión? Nunca. ¿Y qué genera esto? Falta de confianza. Los ciclos de inversión inmobiliaria son largos. Si usted compra una casa ahora, se la entrega en 24 meses, 18, 24 meses. Entonces, ¿qué tiene que tener el sector privado para poder invertir, como usted dice, para poder reactivarse? Necesita una sola palabra: confianza. Tener esa previsibilidad de que las condiciones actuales que estoy en este momento haciendo un negocio de una venta, de una vivienda, en 18 meses van a ser las mismas. Porque si no, si las condiciones cambian, tengo un mayor riesgo, ¿no? Y entonces, es así de simple. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es crear las políticas que aplanen este camino, que generen esta confianza, esta credibilidad. Y para eso se necesita una sola palabra: transparencia. Transparencia genera confianza, y la confianza genera inversión. Ministros, si bien no es responsabilidad directa del Ministerio de la Vivienda, sí incide de una manera importante
Por ejemplo, dentro de los procesos para la generación de unidades habitacionales, el acceso al crédito y también la tasa de interés. Y esto realmente es una carga para quienes quieren lograr su primera vivienda, o la demora o las altas tasas de interés. ¿Cómo lograr bajar como ha prometido el gobierno? Correcto, correcto. Miguel, hay un tema importante y que todos los ecuatorianos lo conozcan, ya creo que se ha dicho varias veces, no solamente yo. Eh, las tasas de interés, la tasa de interés es el costo del dinero, ¿ok? Y eso es una señal netamente de confianza en el mercado. Dinero caro, pues tasas de interés altas, ¿no? Dinero caro, cuando digo dinero caro, estoy hablando de dinero que está en una economía que tiene riesgo. Cada vez, y los primeros 100 días del gobierno del Ecuador, y estas señales de confianza, de buena administración, este liderazgo impresionante que tiene el presidente Guillermo Lasso, ya ha hecho de que las tasas bajen. El riesgo va decreciendo. Y las tasas van a seguir bajando, pero es un tema paulatino. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como industria en la parte inmobiliaria para que esto se afiance? Tenemos que crear las políticas que, en primer lugar, generen transparencia de procesos, simplificación de procesos, transparencia de la información, roles definidos y políticas públicas claras. Es decir, reglas de juego completamente definidas. Uno tiene que rayar la cancha para que los jugadores, así como nuestro Ecuador que ganó ayer, y felicitaciones a todos ellos, nuestros chicos valiosos que nos hicieron quedar tan bien, ellos necesitan reglas claras pues, para poder jugar. Es igualito en el sector inmobiliario, en el sector de la vivienda, sea este público o privado. Es indiferente. Entonces, hacia allá va este gobierno, a crear esas políticas. ¿Para qué? Para que los jugadores puedan jugar de manera tranquila, con reglas claras. De esa manera usted va a ver cómo las tasas van a bajar. Y de ahí sí estamos trabajando en algunos temas que, claro, no son nuestras competencias, pero son sugerencias que hacemos. Por ejemplo, simplificación de trámites en el BIES, la posible titularización de la cartera inmobiliaria del BIES, cómo poder generar flujo de dinero para que la oferta de dinero en el mercado se active y exista mayor demanda. Porque nuestro problema en el país no es necesariamente la oferta de vivienda. Tenemos capacidad instalada, hay fábricas de viviendas, hay muy buenos constructores, hay muy buenas iniciativas, pero el ecuatoriano no tiene el acceso al crédito, ¿no? Y no tiene este dinero barato para poder acceder a su vivienda. Y eso es un proceso, ¿no? Y de paso le comento, dentro de ese proceso hay un gran objetivo de este gobierno, y es transformar esta industria inmobiliaria o este escenario inmobiliario que nos agobia ahora y que es netamente patrimonial y transaccional, privado, a uno de inversión inmobiliaria, como hay en otros países, donde existan vehículos, donde la gente puede ahorrar, donde la gente puede invertir en proyectos inmobiliarios, tener una mayor rentabilidad y asimismo acceder a una vivienda con tasas preferentes. Ministro, usted señaló minutos atrás un tema importante que quiero que profundice, que los gobiernos autónomos descentralizados, los 221 que existen en el país, son los grandes aliados, pero también una amenaza. Yo quisiera citar, hay municipios, si en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Manta, principales ciudades del país, ha habido problemas. Primero, de uso del territorio. Segundo, los servicios básicos. Si uno va a Esmeraldas, a Manabí, en Esmeraldas 40 años hasta ahora no se puede dotar 100% el agua potable, habiendo el recurso hídrico, las fuentes, habiendo el tendido, la tubería, y no hay manera. Esto es cuestión de gestión, mala gestión política. Consecuentemente, esto es parte también de la generación de proyectos habitacionales. Si es que no hay los servicios, alcantarillado, sectores que no cuentan con eso. ¿Cómo articular esa política para que también existan esos servicios básicos? Sí, Miguel, yo creo que se necesita una cuota de liderazgo absoluto para empezar, ¿no? Yo voy a coger ese liderazgo del presidente Lasso y
lo voy a hacer propio. Voy a seguir ese ejemplo para poder conversar y trabajar junto a los alcaldes. Fíjese usted, ayer estuvo el alcalde Andrés Bonilla de Archidona, en el Napo, y me dice el alcalde, ministro, me dice, tenemos un proyecto de vivienda en Archidona que ya está listo, hicimos el movimiento de suelo, pero el gobierno pasado pues ahí se quedó, ¿no? Creo que tenía un financiamiento con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Revisamos el proyecto y todo, y efectivamente está todo listo, ¿no? ¿Y por qué no se había hecho? Nuevamente, por falta de gestión, lo que sea. Eso ya no, es hacer leña del árbol caído, yo no estoy para hacer eso. Y me dice el alcalde, me dice, ministro, ayúdeme. Y le digo, no me pida ayuda, le digo, este es mi trabajo. Los alcaldes no pueden venir donde los ministros a pedir ayuda. Uno tiene que, la función del ministro es ponerse al servicio de los alcaldes, ¿no? Especialmente si son los socios estratégicos, especialmente si ellos son los que van a tener control sobre el desarrollo de sus ciudades, y nosotros tenemos que trabajar con ellos de la mano. Entonces, no podemos estar desconectados. Tampoco tienen que venir ellos a hacer antesala y a estar rogando por una cita con el ministro para que le ayude. La vocación de servicio tiene que cambiar, ¿sí? Pero le digo, tranquilo usted, alcalde, espérese un ratito, cogí el documento, se lo envié al gerente de la empresa Casa para Todos, le tomé una foto, los conecté inmediatamente. El gerente de la empresa Casa para Todos lo llamó al alcalde, se puso a la orden, le dio el plan de acción y ya, se armó la cosa. Y así tenemos que trabajar, de manera diligente, inmediata. Las acciones son rápidas. Por eso señalo, ministro, el tema de la gestión que deben tener los alcaldes, los municipios, para contribuir en estos procesos de agilización de las demandas, y también esa interconexión para que haya mayor oferta de vivienda en el Ecuador. Sí, claro, Miguel. Yo he conversado con más allá de 30 alcaldes. A todos le he dicho una cosa. Le digo, a ver, el ministerio ya puso el ejemplo. Nosotros simplificamos trámites. Algo antes se tomaba 8 meses, ahora se toma un día. Y es de manera automática y electrónica, utilizando una figura que se llama la figura de la declaración responsable para la aprobación de trámites. Le dije, si ustedes van a estar al mismo nivel y velocidad para poder implementar este Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo en cada uno de sus municipios. Tienen que digitalizarse, tienen que simplificar sus trámites, tienen que adoptar figuras como la declaración responsable, entre otras. Y cuando vengan a mí, ¿sabes qué? Es que yo no puedo. Le digo, no, perdón, nosotros ya lo hicimos. Nosotros, el ministerio obeso, grande, burocrático, ya lo hicimos, aquí está. Y usted necesita ejemplos, vea, sugerencias de cómo hacer la ordenanza. Aquí está mi asesor legal, tenga, este es el modelo, ¿ok? Y le vamos a dar. Eso es un ente facilitador. La oferta de servicios... Tiene que subirse la camioneta. La oferta de servicios básicos municipales, que están retrasados en sitios muy recónditos, en consejos que no tienen eso. Para eso, primero, Miguel, tienen que reorganizarse y redefinir sus planes de ordenamiento territorial, sus planes de uso y gestión de suelo. De hecho, nosotros estamos apoyando esta iniciativa y sugerimos también esta iniciativa ante el asambleísta Celestino Chumpí, quienes con la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados han propuesto de que el plazo de entrega de estos planes de ordenamiento territorial, que estaba originalmente para el 13 de este mes, 13 de septiembre, se extienda un año más. ¿Para qué? Para que el ministerio pueda ingresar y trabajar en conjunto, especialmente con los municipios más pequeños del país, que tienen problemas de capacitación, de financiamiento, etcétera, y de creación de estos planes. No es valedero de que por el apuro municipios pequeños estén haciendo copy-paste de estos planes de otros municipios que no tienen ningún acercamiento a la realidad de las necesidades de esos cantones. Se necesita diseñar las ciudades, se necesita que el conjunto de diseño de ciudades tenga una visión de país. Nuestro país lamentablemente está creciendo como un Frankenstein, parchado, ¿no? Porque son 221 iniciativas
sin ninguna rectoría, y ese es un gran desafío. Y lo que pasa, o lo que pasaría, Miguel, en el caso de no ejercer una rectoría, de que no exista un liderazgo, es que los problemas vienen después, cuando uno tiene demanda de servicios en lugares alejados porque hay poblaciones que han crecido de manera desordenada, ¿ok? Y esa factura se la pasan a los siguientes gobiernos. Nosotros no podemos ser ajenos a esa realidad ni ser irresponsables, ¿no? Ministro, Pero tenemos que trabajar en conjunto con ellos. Ministro, incluso la agilización de los procesos de la aprobación de planes habitacionales que son engorrosos en los municipios. ¿Cuándo se simplifica? Es una queja permanente del sector de la construcción. Es correcto, y mucho más entiendo en Quito. Yo vengo del sector privado, Miguel, y he hecho proyectos en Manabí, y cuando los proyectos están bien armados, pues yo he hecho aprobar proyectos porque están bien armados, ¿no? En muy corto plazo, en Manabí, hasta menos de un mes. Entiendo, en Quito se demora aprobar un proyecto 2 años. Entonces, consecuentemente, una vez alguien me preguntó, oye, ¿tú invertirías en un proyecto inmobiliario en Quito? Y yo le digo, no, jamás. Simplemente no tengo tiempo para ir a lidiar 2 años en Quito para aprobar un proyecto. Puedo hacer en cualquier otra parte del mundo, Claro. no solo Ecuador, del mundo. Pero hoy como ministro, usted puede hacer gestiones para que esos procesos, siendo importantes los gobiernos autónomos descentralizados, se simplifiquen. Sí, claro, y son mundos diferentes, ¿no? Entienda usted que tenemos municipios grandes, hay municipios medianos y hay municipios pequeños donde las cosas se pueden manejar de otra manera mucho más rápida. Nosotros tenemos que ejercer ese liderazgo, ¿no? Dependerá finalmente de la autonomía de cada uno de los municipios, de las decisiones que cada uno de ellos tome. Pero sí queremos ejercer una rectoría desde el punto de vista global para que los crecimientos de las ciudades sean ordenados y sobre todo estén alineados a los planes o al Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. No podemos estar desconectados. El Ministerio no puede estar pensando en hacer un plan nacional y los municipios hacer otro plan. Eso es lo primero que tenemos que coordinar, por el bien del país, ¿no? Y por el bien de las arcas públicas, porque también es dinero que va a estar mal gastado en proyectos que no tienen lógica o que están desalineados con la realidad del país. Y ahí es donde entra nuestro concurso. Ministro, ¿cómo reducir el déficit habitacional? ¿Cuáles son los indicadores que usted ha verificado en estos 100 días? ¿Y cómo con el sector privado generar nuevas unidades habitacionales? ¿Cuál sería el plan en estos 4 años? Claro, por supuesto, sí. A ver, bien, nosotros definimos el déficit total del país en alrededor de 2.7 millones de unidades, de un total de 4.7 millones de viviendas que existen en el país. El 2.7 de déficit incluye 2 tipos de déficit, el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo se refiere a la calidad de la vivienda. ¿Esta vivienda está apta o no está apta? ¿Provee el hábitat adecuado? No necesariamente se necesita una nueva vivienda. Ese es el mayor déficit del país. Ese déficit de alrededor de 2 millones de unidades. Y el déficit cuantitativo, es decir, el que necesita vivienda nueva, ser reconstruida, está alrededor de los 700.000 unidades. Entonces, cada una tiene un trato o una estrategia diferente. La próxima semana que terminemos la presentación con el presidente y nos apruebe las diferentes estrategias que vamos a utilizar, podré dar un dato del número o la reducción final en el déficit, que va a ser muy, muy significativa en estos primeros 4 años, ¿no? Y es solamente el concurso del ministerio. Además, queremos nosotros crear las políticas y el escenario de inversión propicio en el país para que ese déficit baje aún más con el concurso del sector privado. Y para esto necesitamos hacer las famosas alianzas estratégicas, pero alianzas estratégicas de verdad, alianzas estratégicas que le convenga al Estado, que le convenga también al sector privado, donde yo siempre conjugo 2 palabras que muchas personas me dicen no existen en el sector público, y no, sí debería existir, que es la rentabilidad del sector privado junto con la solidaridad que se debe tener para el sector público, especialmente para los más necesitados. Se puede conjugar esto, en otros países se ha hecho, ¿por qué no hacerlo acá? Lo primero que tenemos que pensar nosotros es que tenemos que creernos
de que sí lo podemos hacer. Y luego de haber visto una campaña de vacunación, sector público-privado, juntos, un objetivo logrado, un gran líder que nos ha guiado, yo creo que esa es la antesala de poderlo hacer y así lo vamos a hacer, y no solamente en vivienda, sino en las otras carteras de Estado. Bueno, los desafíos en materia de políticas de vivienda quedan planteados. Volveremos a hablar, señor ministro. Quiero comprometerle para seguir hablando de esto que constituye una necesidad. Ir reduciendo el Miguel, a la déficit orden, yo habitacional. muy contento de hablar con todos los ecuatorianos, informar. Nos caracteriza la transparencia, la honestidad y la consistencia en nuestro ministerio. Así que, Miguel, a la orden de usted cuando desee. Muchas gracias al ministro de Vivienda, Darío Herrera. Muy amable. Un buen día. A usted, muchas gracias. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia. Y ya volvemos con un panel para analizar coyuntura política, consulta popular, subsidios combustibles, gobernabilidad, con 3 invitados especiales. El jurista doctor Hernán Pérez Luz, José Hernández, periodista del portal Cuatro Pelagatos, y Napoleón Saltos, analista y académico. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24